Buenos días, hermanos, amigos de Centro Cristiano Manzanal y a muchos amigos que están siguiendo esta programación el día domingo y el día jueves, amigos que son cercanos a la comunidad, también cercanos a este servidor y también hermanos de otras congregaciones que están escuchando, están viendo esta programación que sin duda tiene la intención de servir al reino, servir a Cristo y poder edificar a la iglesia. Así como muchos otros programas de distintas congregaciones que también tienen el sentido de poder edificar y que el Señor también bendiga a aquellos pastores, a aquellos servidores del reino. Siempre es motivo de gratitud al Señor por darnos este tiempo, esta metodología, esta modalidad, permitir y poner en nuestras manos al servicio del reino, poder salir por medio de estas plataformas virtuales, como dicen algunos, y poder compartir el mensaje de Cristo para aquellos que tanto lo necesitan. Quiero en esta mañana seguir compartiendo lo que comenzamos a hablar un día domingo. Es en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Estuvimos compartiendo, queridos amigos y queridos hermanos, que frente al desánimo, frente a la crisis, debemos de tener nuestra mirada puesta en el resucitado. Vuelvo a reiterar, frente a la crisis, frente a las crisis de la vida, crisis económica, crisis existencial, crisis familiares, emocionales, en el área psicológica, en todas las áreas de la vida, frente a estos sinsabores de la vida, debemos de poner nuestra mirada en el resucitado. Y estuvimos leyendo el capítulo 24 en el camino a Emaús. Observamos rápidamente, porque lo explicamos en esa oportunidad, que dos discípulos del Señor, aunque el verso no lo dice, el verso 13, dice que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Recuerdan eso? Que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían sucedido, que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Dos varones que van caminando con una crisis de fe, desanimados, bajoneados en términos populares, sin esperanza. Había desaparecido toda la esperanza que habían puesto en Jesucristo, en las Escrituras. Y este desánimo y esta desesperanza y esta crisis de fe, porque es una crisis de fe, es una crisis de no lograr entender lo que era Cristo y todo el misterio de Cristo. Es tanta la amargura, es tanto el dolor o la soledad que tienen estos caminantes, que el verso 14 dice que discutían entre sí. No lo explica el verso, pero cuando alguien pierde el sentido, cuando alguien pierde la fe, cuando alguien tiene la mirada puesta en algo tan grande y eso tan grande se derrumba, se deteriora,
Muchas preguntas surgen en estos caminantes. Y estuvimos compartiendo que siempre frente a la crisis, frente a los sinsabores de la vida, frente a las situaciones de dolor, de amargura, de desesperanza, de desánimo, de dolor, de angustia y todos los sinónimos que podemos usar para explicar la fragilidad humana, para explicar el dolor que vive el hombre por cualquier situación, frente a toda esa situación que usted puede estar pasando, que usted en este mismo momento puede estar experimentando en su pieza, en el comedor, en su casa. Y usted puede decir, pastor, no me siento bien en esta mañana. Y en este día no he amanecido bien. Hay una angustia dentro de mi alma. Hay una pena, un dolor tan grande. Y usted puede entender esta reflexión que frente a cómo está usted y cómo estaban estos caminantes, siempre Jesucristo el Señor, bendito sea el nombre de Cristo, empatiza con nuestro dolor, se acerca a nuestras tristezas. Jesucristo se involucra con la crisis que puedes estar viviendo tú o familia, algún amigo. Él se acerca. El tema es que muchas veces, por falta de fe, no lo vemos, no lo consideramos. Y Él camina a nuestro lado. Pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En medio de mis lágrimas, dice uno. ¿Dónde está Dios en medio de este dolor? Si yo creía en Él, los caminantes posiblemente decían esto, pero si estaba escrito que Él iba a resucitar, Él se iba a levantar de entre los muertos, Él era la esperanza. Esperábamos que era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido y no ha pasado nada. La mirada que tenían puesta en Jesucristo se deteriora, se destruye. Todo se derrumba para estos dos personajes. Pero Jesucristo se acercó a su realidad. Jesucristo deja su realidad, su sitial de comodidad, y Él se acerca a nuestra realidad permeada por el dolor, por la fragilidad y por todas las tormentas que vive un ser humano. Él se acerca, y lo hemos dicho, no es Jesucristo, no se puede comparar el nombre de Jesucristo, la figura de Jesucristo, no se puede comparar a cualquier fundador de alguna religión o alguna deidad de algún movimiento religioso. No lo podemos comparar, porque hay un hecho, y escúchalo bien, hay un hecho que lo explican los sociólogos de la religión, los antropólogos que estudian también el fenómeno religioso y también los teólogos o aquellos que estudian filosofía de la religión. Hay un hecho único en el cristianismo. Único, 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 único. Y es que el cristianismo en su tesis, en su teología, plantea que la revelación de Dios irrumpió en la historia. La revelación de Dios se hizo carne. El Dios del cristianismo vino al mundo, entró en el mundo, y ese Dios que viene en la figura de Jesucristo es un hecho histórico. Es un hecho histórico. Dios
se reveló al mundo en la persona de Jesucristo. Por supuesto, es campo de fe. Entonces, no es así con las deidades del panteón grecorromano. No es así con las deidades de otros movimientos religiosos que solo habitan en un sitial celestial y no se acercan a la necesidad del hombre. Jesucristo se hizo hombre, vino al mundo y aquí Jesucristo se acerca a los caminantes. Se acerca y comienza a oír, comienza a escuchar. Y ellos van discutiendo. Bueno, ¿y qué les pasa? ¿Por qué ustedes están tristes? Hermana, hermano, Él camina contigo. Él camina a tu lado. ¿Tú crees que la puerta que se abrió para una oportunidad de trabajo en medio de la crisis es simplemente por tus capacidades? ¿Tú crees que estás en pie frente a todo lo que has vivido porque tienes habilidades? ¿Porque tienes gallardía, osadía de enfrentarte a la vida y todo lo que has vivido? No es así. Jesucristo camina contigo. Jesucristo misteriosamente va guiando tu vida. Y Él conoce los detalles más específicos de tu vida. Conoce tu tristeza, conoce tu dolor. Y no solamente conoce tu tristeza, conoce tu dolor. Puede sanar tu dolor y puede tratar con los problemas del alma, de la mente, del espíritu. ¿Y por qué están así? ¿Por qué están tristes? Y viene la respuesta. Eres tú, el Señor se acerca a los caminantes y se acerca simplemente, dice el verso 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero ellos no podían discernir quién era el que caminaba a su lado, porque, dice el pasaje bíblico, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. No disciernen, no logran entender quién es el que va al lado de ellos, oyendo, empatizando, escuchando, para después irrumpir, para después aparecer, porque aquí Jesús aparece y va a dar una palabra magistral y la vamos a compartir. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Es como decirle al Señor, pero Señor, ¿ya hasta cuándo? Señor, mira, un problema, otro problema, otro problema, otro problema, Señor. Señor, tú? ¿Eres tú el único forastero? ¿Eres tú el único caminante que no sabes lo que ha sucedido aquí en Jerusalén, en el pueblo? ¿Qué cosas? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Por favor, querida iglesia, ponga atención en esto. Siempre hay algo que aprender. Él se acerca, el Señor Jesús se acerca. Qué tremendo el Señor como gran maestro.
Qué tremendo el Señor como didáscalo, como un versátil maestro que usa las metodologías y las herramientas del tiempo actual para poder enseñar algo. Mira, se acerca. ¿Se acerca? ¿Cuándo se acerca? Cuando están discutiendo. ¿Por qué están discutiendo? Porque para estos hombres tenían fija la mirada en Jesucristo, pero hay un detalle que quiero compartir. Estos personajes dan la impresión que no tenían claridad del misterio de Cristo. Hay un pasaje que dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, parafraseando ese pasaje, no recuerdo el capítulo, pero entiendo la idea. Grande, indiscutiblemente es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, anunciado por los ángeles, recibido arriba en la eternidad. Grande, indiscutiblemente es el misterio de la piedad, el misterio de Cristo. El misterio de Cristo, la verdad de Cristo, como sacerdote, como rey, como profeta, y todo el ministerio de Cristo involucra la encarnación, su ministerio terrenal, su muerte, la resurrección y la exaltación. Da la impresión, queridos amigos y hermanos, que estos personajes solo habían puesto la mirada en la resurrección. Y es más, parece que la muerte de Cristo la entienden no correctamente, porque ellos lo único que dicen, si Él iba a redimir a Israel, y ahora además de todo esto, es ya el tercer día que esto ha acontecido. Mira, Él iba a redimir a Israel. Él iba a restaurar a Israel. Están hablando de la resurrección. Parece que tienen una cosmovisión simplemente política, nacionalista, de este fenómeno extraordinario de la muerte de Cristo. Más encima, por favor, vaya siguiendo, más encima, dicen Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, simplemente un varón, un profeta, Jesús Nazareno, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. No lo reconocen como el Señor, no lo reconocen como el Rey, como el amo. Es como el intelectual Nicodemo. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales y estas obras si Dios no está con él. Oh, Nicodemo dice, gran maestro. Nicodemo reconoce que es un maestro. Nicodemo reconoce que tiene señales. Nicodemo reconoce que no puede hacer nada Jesús de Nazaret si no está Dios con él. En otras palabras, simplemente un maestro, simplemente un comisionado del Padre, simplemente un hombre poderoso en obra, en palabra, delante de Dios, Jesús Nazareno, pero no entienden quién es el Señor. Y esto es grave, querida iglesia, esto es grave, queridos hermanos. Hay una cosa que usted tiene que saber, que a Jesucristo lo hace distinto, distinto. Usted lo crea o no lo crea. Usted lo rechace o lo acepte. Hay una cosa que a Jesucristo lo hace distinto. Usted puede poner una lista de todas las religiones. Confucio, Mahoma, Buda, Smith, Russell. Y así podríamos nombrar a muchos. Y usted ubica a Jesucristo.
en esa lista de los grandes personajes de la historia, Jesucristo es distinto. ¿Saben por qué? Porque fue el único que declaró ser Dios. Porque ha sido el único en la historia que declaró ser el camino, la verdad y la vida. El único que confesó diciendo, he venido para perdonar pecados. Entonces no puede ser Jesucristo simplemente un profeta. No puede ser Jesucristo simplemente un hombre poderoso en palabra. Algo falta en el corazón, en la mente, que estos personajes tienen que lograr entender y experimentar el señorío de Cristo. Ahora, amigos, hermanos, el 22 también tienen el testimonio, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Anda el testimonio de que él ha resucitado. El testimonio verbal se está proclamando que él ha resucitado, pero estos dos personajes todavía no logran entender que estaba escrito que el Señor, y él mismo lo había dicho, que el Señor iba a padecer, que el Señor iba a ser muerto en el Calvario, pero la tumba no lo podía detener. Y él iba a resucitar. Y ahora aquí entramos, por favor, a la segunda parte, porque habíamos compartido esto el día domingo, pero por favor, vaya siguiendo este relato. ¿Estamos claros? Dos personajes desanimados, dos personajes que sus esperanzas se fueron al piso. Las esperanzas que tenían en ese hombre llamado Jesucristo ya no están, ya se derrumbaron. No ha resucitado. Y él iba a redimir. Él dice la Escritura que me va a sanar y estoy enfermo. Dicen las Escrituras que él va a restaurar mi vida y mira cómo estoy, pastor. Dicen las Escrituras que él estará conmigo y me llevará de victoria en victoria en victoria y lo único que tengo, lágrimas, dolor, amargura, tristeza. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Dicen las Escrituras que él me va a bendecir, me va a prosperar y estoy sin trabajo, no tengo dinero, estoy arruinado. ¿Cómo es esto? Ahí está la aplicación con los caminantes. Ahí está con estos dos personajes. Pero ahora mismo el Señor se está acercando a ti porque está usando a este servidor como puede usar a un niño, a una dama, a un anciano. Él usa a sus servidores para que con la palabra Jesús se acerque a tu realidad. Jesús se acerque a tu pieza, a tu comedor. Jesús se acerque a tu dolor. En el nombre de Jesucristo yo proclamo la palabra de Cristo, la palabra de vida, la palabra de esperanza. Profetizo, no vaticinando lo que va a venir mañana, sino más bien profetizo del testimonio de Cristo, porque el testimonio de Cristo es eternidad. Y cuando la palabra sale de los labios de un servidor, que es la palabra preexistente, la palabra que sostiene al mundo, es la palabra de Cristo. Y ahora mismo, en el nombre de Jesús, venga paz a tu vida, venga tranquilidad a tu vida, y el Espíritu Santo haga real a Cristo ahí en tu habitación. Él en este momento se está acercando a ti. Aleluya, lo creo, está escrito. Bendito sea el Señor. No logran entender que Él tenía que padecer. Quieren solamente la resurrección y entienden mal la resurrección, parece. Y hay testimonios de mujeres hablando que Jesús
había resucitado, pero a él no le dieron. Entonces hay un ambiente de incertidumbre, hay un ambiente de ambigüedad. Bueno, murió, resucitó, ¿y cómo va a resucitar? Esta es la situación de este pasaje. 25, bendito el Señor. 25. Entonces aquí comienza la operación rescate. Aquí comienza el Hijo de Dios. Ya escuchó. Jesús ya se involucró con ellos. Jesús camina con ellos. Jesús va dialogando con ellos. Pero aquí Jesucristo comienza a hacer algo magistral, magistral, escúchalo bien, que va a provocar el cambio en estas personas. Entonces Él les dijo, 25, oh insensatos y tardos de corazón. ¿Escuchó bien? A estos caminantes. A estos caminantes. Oh insensatos, necios, hombres de poca fe, incrédulos y tardos de corazón. La palabra tardos, tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos. Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces, amigos y hermanos, por favor, estos dos caminantes van con una falta de fe, con una situación emocional muy afectada, con una situación muy difícil, desorientados, no ven sentido, el sentido correcto para sus vidas. Yo lo aplico de esta forma, queridos hermanos. El pasaje dice, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Yo quiero hacer esta aplicación, por favor, no interpretación. Aplicación personal. Jerusalén, centro del sistema religioso, y ellos van a Emaús. No dice claramente si habían ido a Jerusalén al templo, pero permítanme, por favor, hacer una aplicación. Y hermenéuticamente se puede hacer. Jerusalén es el lugar del centro religioso y en Jerusalén está el templo. Y yo pensaba esto, es como dos hermanos que van a Jerusalén. Van al templo, van a la comunidad. Qué importante es que ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, ese servidor que ministra en Jerusalén, porque los caminantes a lo mejor fueron a Jerusalén, obvio, estuvieron en Jerusalén, participaron de toda la liturgia, participaron de todo el aparato religioso. Pero qué importante que aquellos que ministran en Jerusalén tengan iluminación, tengan claridad de las escrituras para que puedan alimentar correctamente a la gente que viene de Maús, no sé, que viene de otras aldeas, otros lugares geográficos que van a Jerusalén. Pero no puedo dejar de pensar como dos hermanos evangélicos que fueron al templo, dos hermanos evangélicos muy bien arreglados que van a su iglesia evangélica. ¿Qué oyeron? ¿Qué les predicaron? ¿Qué palabra pusieron en ellos? Y sin embargo, vienen de la iglesia, van a sus casas,
van al cotidiano vivir, vuelven a sus tareas domésticas totalmente sin fe, sin esperanza, confundidos, sin una visión clara de Cristo. ¿Cómo vuelve la gente después del templo? ¿Cómo sale la gente después de escuchar la palabra? Entonces, ahí es importante el contenido de la palabra de cada comunidad, porque vendrán los caminantes a Emaús, vendrán a ese templo, entrarán, escucharán. Y deben salir diciendo, el Señor Jesucristo ha resucitado, el Señor Jesucristo está vivo. ¿Por qué? Porque la exposición del servidor que está ahí en Jerusalén, en el templo, tiene que abrir las Escrituras. Las Escrituras se tienen que abrir en lo que hace el Señor. Tardos de corazón, insensatos. Pastor, está diciendo que el problema de estos dos personajes es un problema de falta de fe, es un problema del corazón. Está escrito, está escrito. Son términos del Señor, o insensatos y tardos de corazón. ¿Quién es un insensato? ¿Qué significa tardos de corazón? Para creer, mira, para creer todo lo que los profetas han dicho. Los profetas, recuerda muy bien, Pedro dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Estaba escrito y podría mostrar muchos pasajes. Entonces, insensatos, tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. El 26, el Señor está hablando con ellos. Ya no es simplemente el forastero, el caminante, ahora el Señor comienza a hacer un trabajo de maestro, de didáscalo. Y dicen las Escrituras de la siguiente manera: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando, esto me inspira, esto llena mi alma. Iglesia del Señor, recibe esta palabra frente al dolor que estás viviendo, frente a la crisis de fe que estás viviendo, frente a las situaciones, a los sinsabores de la vida, frente a la confusión, el racionalismo, el ateísmo, la increencia, las crisis de las instituciones de la religión. Alguien te ha fallado, una organización te ha fallado, te dijeron una cosa, estás viviendo otra cosa. Por favor, abre tus oídos en este momento, porque aquí comienza el Señor Jesucristo a cambiar el corazón de estos caminantes. Y el Señor comienza a aplicar las Escrituras. Escúchalo, las Escrituras. Las Escrituras, comienza el Señor Jesús a mostrar las Escrituras, pero las Escrituras no simplemente por una cuestión que está puesta la mirada en las Escrituras, sino más bien Él reinterpreta las Escrituras, hace una hermenéutica magistral, porque va a decirles que todas las Escrituras, la ley, los salmos, los profetas, todo el Antiguo Testamento solo hablaba de Él. Él era el centro de las Escrituras.
Él era el personaje principal de las Escrituras. Él era lo esencial de las Escrituras. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, les hacía una exégesis, les interpretaba, empezando por Moisés y por todos los profetas. Les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y aquí me quiero detener. Me quiero detener, querida iglesia, queridos amigos y queridos hermanos. No habrá sanidad para ti. No va a existir redención. No va a existir para ti el toque de Dios, las verdades de Dios. Estoy hablando a los discípulos que han confesado a Jesucristo. Si no logras entender que nada puede ir por encima de las Escrituras. Estoy hablando a discípulos que han confesado al Señor. Por favor, ponga atención en esto. Las Escrituras son la revelación de Dios para el hombre. Esto confiesa el cristianismo. Para alguien no cristiano, las Escrituras simplemente son géneros literarios, simplemente son las Escrituras un fenómeno sociocultural y político. El Antiguo Testamento es simplemente un libro magistral, inspiración natural, como es inspirado el Quijote o como es inspirado cualquier obra secular de poesía, de filosofía, o el Nuevo Testamento es simplemente el relato del mundo greco-romano. Simplemente son libros de historias que están en moldes socioculturales de culturas del pasado. No hay revelación de Dios. Eso piensan algunos y respetamos ese pensamiento. Pero el cristianismo, si usted dice ser cristiano, si usted ha confesado a Cristo, si usted ha rendido su corazón al señorío de Cristo, las Escrituras son la revelación de Dios y están inspiradas por Dios. Ahora, escuche esto. ¿Qué revela Dios en las Escrituras? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras no es el fin en sí mismo. Ojo con esto. Abra bien sus oídos. No, pastor, si yo estudio la Biblia. No, yo tengo muchos cursos teológicos, pastor. Yo tengo una licenciatura en teología, yo tengo maestría en teología. No, yo leo la Biblia todos los días. Ese no es el asunto. Ese no es el punto de lo que estoy hablando. Los fariseos conocían las Escrituras más que usted. Los escribas conocían las Escrituras más que usted. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras, todo el Antiguo Testamento, porque en ese momento el Nuevo Testamento no estaba escrito. El Señor Jesús dijo que las Escrituras daban testimonio de Él. El hecho fundamental, queridos amigos y queridos hermanos, Jesús mismo es el contenido de todo el Antiguo Testamento. Dice un autor, no deja de ser asombroso por cuanto
en una lectura simple del Antiguo Testamento no aparece por ninguna parte que el Viejo Testamento hable acerca de Jesucristo. Si uno lee el Antiguo Testamento, en una lectura superficial no va a encontrar a Jesucristo. Pero con la revelación del Nuevo Testamento, usted va a entender, y en palabras del Señor, cómo el Señor lee el Antiguo Testamento y lo reinterpreta en él. Y así lo hacen los apóstoles. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, dice el último libro de la Biblia. En otras palabras, estoy acá en el verso 27 y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, les interpretaba, les hacía un exégesis. Lo que de él decían, de él, de Cristo, del verbo de Dios, la Torá, los profetas, los sapienciales, los libros históricos y todo el Antiguo Testamento lo tienen a él como el contenido principal. Por ejemplo, los 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, la ley de Moisés, los libros proféticos, los históricos, los poéticos, todos de una u otra forma, proféticamente, tipológicamente, están escribiendo sobre la persona de Jesucristo. Mira este pasaje, querida iglesia. El Señor dice las siguientes palabras. Voy a acusaros delante del Padre. Perdón, voy a acusaros. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, es quien os acusa. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en mí, ¿cómo creeréis a Moisés? Si no creen en Moisés, no creen en mí. Si no creen en mí, no creen a Moisés. Ese es el sentido. ¿Cómo van a creer a mis palabras? Porque Moisés escribió de mí. Pentateuco. Según las propias palabras de Jesús, lo que escribió Moisés en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números y Deuteronomio, fue acerca de él. En otras palabras, queridos hermanos, no he abandonado el texto, no he abandonado el pasaje o los pasajes que estoy leyendo. Estoy centrado, por favor, si me van siguiendo y sigan también escribiendo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Tengo que detenerme en esto. Tengo que detenerme en esto porque hoy día más que nunca de los púlpitos, en los discipulados,
en las comunidades cristianas lo que más se necesita son las escrituras. Pero como dice Pablo a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que debe ser diligente y que debe trazar bien las escrituras. Hoy las escrituras deben ser usadas en las manos de los ministros, de los líderes, pero no como un amuleto, no como el horóscopo, ni siquiera hiperliteralizando el texto y usando una dogmática evangélica con el fin de destruir al prójimo o con el fin de mostrarse por encima de todos los demás. Que tenemos la verdad y vamos a aniquilar a todos los demás, sino más bien usando correctamente las escrituras. Y las escrituras tienen solo un contenido, el contenido más relevante, el contenido más esencial, que es Cristo el Señor. Jesucristo es la palabra de Dios en el Génesis. Jesucristo es la simiente de la mujer, es la simiente de Abraham. Jesucristo es el Cordero Pascual del Éxodo. Jesucristo es la roca del desierto. Jesucristo es el maná. Jesucristo tiene relación con los sacrificios y las fiestas del Levítico. El interés primero y fundamental de Dios al inspirar las escrituras, el interés primero y fundamental de Dios al inspirar las escrituras del Antiguo Testamento no fue revelar los orígenes del mundo, ni la historia del pueblo hebreo. El propósito primordial de Dios en el Antiguo Testamento no fue ni siquiera revelar todos los detalles del tabernáculo o todos los detalles de la antigüedad y todos los detalles del origen del hombre, sino más bien el propósito de Dios de revelar el Antiguo Testamento o inspirar el Antiguo Testamento es revelar poco a poco, progresivamente, la bendita y gloriosa persona de Jesucristo. ¿Lo cree usted? De manera que en este tiempo, si alguien toma el Antiguo Testamento y simplemente pone su mirada en la historia universal o en la historia hebrea, o simplemente toma el Antiguo Testamento y pone su atención en cuestiones que son secundarias, dice un autor, sería quedarnos con las migajas cuando hay todo un pan que encontrar y comer. Dios ha hecho de Jesucristo, escúchalo, iglesia, Dios ha hecho de Jesucristo el centro de toda la revelación divina. Hechos 3:18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo habría de padecer. Está escrito. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Ya van 3 pasajes que van hablando en los profetas de Cristo. Hechos 10:43. De este Cristo dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él crean recibirían perdón de pecados por su nombre. Romanos 1:2-3. Que el Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras el Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Lucas 18:31. Cuando lleguemos a Jerusalén, se cumplirán todas las cosas que están escritas por los profetas
acerca del Hijo del Hombre. ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dicen los judíos o los fariseos. ¿Qué hay que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor dice, no tienen que hacer nada, solo tienen que creer en aquel a quien el Padre ha enviado. Yo soy el enviado. Yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, usted me dirá, pastor, ¿y qué relación tiene con esto? Mucho. Escúchelo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ese es el sentido. Las escrituras de lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. El Señor va con ellos y el Señor les va compartiendo las escrituras. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Ya la palabra del Señor, porque el Señor les abre las escrituras, porque el Señor desde Moisés, los salmos, los profetas, comienza a mostrar las escrituras, pero no como una historia. No comienza a usar las escrituras simplemente como una cuestión de rendirle culto al papel. No es simplemente, querida iglesia, es que no, yo leo la escritura. No, pero si yo tomé un curso, tomé 8 cursos y voy en el no sé cuántos cursos y cuántos diplomas tengo, yo, pastor, conozco la escritura. ¿Cuánta gente en el mundo religioso lee la escritura, pero no tiene abierto el entendimiento? No logra entender lo que tiene que ver detrás de las escrituras. Ahí van los caminantes. El Señor les comparte las escrituras y algo comienza a suceder en ellos. Algo comienza a pasar en ellos. Le dijeron, por favor, Señor, quédate, ven, quédate. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Hombres lastimados. Bendito sea el nombre del Señor. Hombres sin esperanza. Hombres heridos. Hombres con una profunda crisis de fe. Estos dos caminantes, estos dos personajes habían perdido todo, ya no hay esperanza, ya no creemos en Cristo, ya no creemos en la religión, nos engañaron, es un fraude, es una mentira. Hay mujeres que andan diciendo que el Señor Jesucristo resucitó, eso es una falacia. Por ahí dicen que apareció algunos, pero no hemos visto a ningún personaje. Fallaron las escrituras, falló la ley, fallaron los profetas, nos dijeron que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, que Él era el ungido, nos engañaron y puede ser lo que tú estás viviendo esta mañana. Ya has perdido la fe, ya has perdido la esperanza, ya has perdido todo, pero estoy aquí para profetizar de Cristo, para que mis labios y mi boca pueda hablar de Cristo, ese Cristo que está revelado en las Escrituras, ese Cristo que las Escrituras hacen real por medio del Espíritu Santo de Dios. Dile esta mañana, entra a mi casa, Señor. Señor, entra a mi habitación porque me muero. Por favor, Señor, muéstrame las escrituras. Por favor, Señor, abre el entendimiento. Quiero entenderte, Señor. Quiero conocerte en profundidad. Y ellos le dijeron, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Bendito sea el Señor. Era la vida misma entrando en esa casa. Era la esperanza entrando a esa casa.
Era la resurrección entrando a esa casa. Era la luz entrando a esa casa. Era la justicia de Dios entrando a esa casa. Era el Emanuel entrando a esa casa. Era el gran sumo sacerdote entrando a esa casa. Era el primogénito de toda creación entrando a esa casa. Era el resplandor de la gloria del Padre entrando a esa casa. De dos hombres totalmente distorsionados, sin encontrar una respuesta a sus necesidades. Jesús se acercó a ellos. Jesús oyó. Jesús caminó. Y ahora Jesús los exhorta, insensatos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzó el Señor desde Moisés, por los profetas y todas las escrituras, a declarar las escrituras de lo que él, de lo que las escrituras decían de él. Y comenzó la palabra a ser vida en el corazón de estos hombres. Lo invitan a quedarse. El 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Él era el pan de vida. Ya Juan lo había dicho. Él era el pan de vida. El que come de este pan nunca tendrá hambre. No era el pan, el maná del Antiguo Testamento. Era el pan que descendió del cielo. Era el pan del Padre. Pero ese pan fue partido. Fue partido en el Calvario. Fue molido en el Calvario. Ese pan fue cercenado en el Calvario para que ese pan pudiera dar vida a muchos y a millones que han creído en él. Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Pueden entender el episodio, iglesia? Están sentados con estos dos personajes. Todavía no logran ver quién es él. Todavía no logran entender quién entró a la casa. Que el Espíritu del Señor te abra el entendimiento esta mañana. Él está en tu casa. Él se mueve en tu corazón, en tu casa. Siente su compañía en tu casa. Siente su compañía en el auto. Puedes sentir la compañía de Cristo en tu habitación. No estás solo o sola. Él está contigo. Él entró primero a la casa de tu corazón. Segundo, Él entró a estar contigo en todas las realidades. No se separa de ti. No existe un dualismo en esto. Él vive dentro de ti. Por la fe está dentro de ti. Y les dio. El 31. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Este es el punto. Este es el punto principal, diría Hebreos. Este es el punto principal, que este sumo sacerdote traspasó los cielos, se sentó en las alturas de la majestad. Ahora ministra en un lugar, en un santuario celestial.
no hecho por manos de hombres. Este es el punto. ¿Cuándo se abren los ojos del entendimiento? ¿Cuándo es iluminada la mente, el corazón? Cuando los ojos del alma se abren para entender que ese ser que todos mencionan no es simplemente un maestro, no es simplemente un sofista, no es simplemente un maestro de ética y de moral. Qué lindo Jesús de Nazaret, qué gran personaje. Oh, trajo principios al mundo. Qué hermoso Jesús de Nazaret. Y no es lindo así como un simple maestro. Y no trajo simplemente principios, trajo el reino de Dios. No es simplemente que Jesús te da un bienestar por encima o va a despertar tu conciencia cósmica. No, Jesús te va a dar vida. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Jesús vino a resucitarnos. Jesús vino y le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver ni puede entrar en el reino de Dios. Jesús dice, yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar el año agradable del Señor, a dar vista a los ciegos. Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces, estas realidades, que Él es la vida, que Él es la eternidad, que Él es el camino, que Él es la luz, que Él trajo el reino de Dios a la tierra, nunca lo vas a entender, nunca lo vas a vivir si primero no pasa esto. Fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Mira los caminantes de Emaús, mira los caminantes, mira la metamorfosis, mira la transformación, observa lo que sucedió, sin esperanza, sin claridad, duda de fe. Todo se ha venido a tierra. Aparece un personaje, se acerca a ellos y comienza primero una exhortación y comienza a abrir las escrituras, como lo hizo Nehemías cuando el pueblo viene del exilio y comenzó a citar las escrituras y a darle el sentido correcto a las escrituras. Ahora Jesús les comienza a abrir las escrituras, pero no a contar simplemente historias del Antiguo Testamento. No es simplemente a contar pasajes del Antiguo Testamento y dar una magistral charla de la narrativa del Antiguo Testamento con fecha, con paternidad literaria. No. Él tomó la ley, los salmos, los profetas y les hizo una exégesis porque todo eso hablaba de él. Él ahora entra a la casa, les parte el pan y les dio. Y ahora fueron abiertos los ojos. ¿Quién abre los ojos para ver a Cristo? ¿Por qué el mundo evangélico hoy día, análisis crítico personal, en forma general, tanta cosa rara hoy día se ha metido en las iglesias? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está el testimonio de Cristo? ¿Por qué la gente no viene al cristianismo? ¿Por qué la gente no se convierte a Cristo hoy día?
¿Por qué la gente no viene a los pies del Señor? ¿No será que tenemos una gran cantidad de personas en las iglesias que no conocen bien las Escrituras, que no tienen claridad de las Escrituras, que no han sido enseñados correctamente en las Escrituras y usan las Escrituras para condenar al otro? Usan las Escrituras para ponerse por encima del otro. Usan las Escrituras mal. Toman las Escrituras y mezclan las Escrituras con psiquiatría, con ciencia, con física, con astronomía. E hiperliteralizan las Escrituras. Y dicen, esto dicen las Escrituras, y las Escrituras no dicen eso. ¿Cuántas congregaciones, y me involucro yo también, necesitamos decirle al Señor, entra a nuestra congregación? Señor, entra a nuestra comunidad. Señor, ven, quédate aquí en el templo, quédate con los músicos. Señor, quédate con el liderazgo. Señor, parte el pan. Y le reconocieron, mas él desapareció. Le reconocieron. Él él era el Cristo. ¿Lo viste? ¿Viste lo que habló? Él era. Me imagino tomándose la cabeza, no sé, moviéndose para todos lados, estos hombres que estaban totalmente confundidos. Y ahora algo comenzó a suceder en su alma. Y aquí viene lo extraordinario también. Y se decían, mira por favor, el 24:15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mira el cambio, discutían entre sí, Jesús se acerca, tienen los ojos velados y Jesús les dice, ¿por qué están tristes? Mira el episodio, discutían, no ven nada, están tristes. Y mira ahora lo que dicen. El 32, primero el 31. Los ojos fueron abiertos. Mira lo que provoca la palabra. Mira lo que provoca la palabra. Mira, por favor, iglesia, lo que provoca la palabra bien interpretada y una palabra centrada en Cristo el Señor, no en cuestiones periféricas, centrada en el contenido esencial de Cristo. Esa palabra transforma la vida del hombre. Esa palabra provoca una metamorfosis en el hombre porque está centrada en el verbo de Dios. Observa esto, el 32. Y se decían el uno al otro. Anteriormente discutían. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. No ardía tu corazón. ¿Sentías algo tan grande, amigo? Sentías la potencia de este hombre llamado, porque él era el Cristo. Y nosotros decíamos, no ha resucitado. Es una mentira, es un fraude, es una falacia. Pero mira, nos partió el pan. Y cuando nos partió el pan, algo pasó en mi mente, amigo, algo pasó en mi corazón. Lo vi a él y ahora desapareció. Pero cuando él hablaba, algo se metió dentro de mi alma, algo comenzó a cambiar en el mundo emocional, en el mundo sentimental, en el mundo espiritual. Mientras nos hablaba en el camino
y cuando nos abría las Escrituras. Hay un biblista llamado Arturo Bravo, y que quiero comentar porque uno tiene que ser, como estudiante de las Escrituras, ser honesto con la autoría. Y tomé un comentario que me llamó mucho la atención, y él explica antropológicamente o antropología semita, el corazón es lo más interior del ser humano. Y la sede de los pensamientos es el lugar en el que se realiza el encuentro con Dios para la cultura semita. En algunos casos equivale al yo. No es como la antropología griega. Los discípulos quieren expresar que al estar con Jesús en el camino y oír la explicación que les daba, la mente, la inteligencia de ellos, o tal vez su mismo ser, se encontraba como dentro de un incendio. Experimentaban la cercanía de Dios como un fuego. Cosmovisión de la antropología semita. El corazón es lo más profundo del hombre, es la sede de los pensamientos y en algunos casos equivale al yo. Por lo tanto, al estar en cercanía con Jesús, la mente, la inteligencia y todo el mundo interior se vio dentro de un verdadero incendio. Experimentaron la cercanía de Dios como un fuego. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Es que todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, todo servidor de Cristo, todo ministro de la palabra, todo hombre que está preso de Cristo en su corazón, donde sea que esté ese hombre, esa mujer, ese niño, si esos ojos han sido abiertos, nunca va a distorsionar las Escrituras. Nunca va a pervertir las Escrituras. Cada vez que comparta las Escrituras, la gente, escúchalo, la gente que está oyendo la reflexión, no yo, no el pastor, el conferencista, oh, qué lindo predicó ese hombre, oh, qué tremendo, mira, y tiene todas estas visitas ahí en la plataforma virtual. No. Es la gente que tiene que dar testimonio de la palabra que tiene ese hombre, esa mujer, de la palabra de Cristo que tiene que provocar un arder en los receptores, una transformación, no de hacerse evangélico, no de pertenecer a una institución, sino más bien la ley, los salmos, los profetas hablan de Cristo y cuando esa palabra se abre de par en par es la figura del resplandor, de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia que es Cristo, el Emanuel, Dios con nosotros, la simiente de Abraham, tocando el corazón de la gente y la vida de Cristo, llenando como un fuego, un incendio existencial, porque ese hombre ha experimentado la cercanía de Dios por las Escrituras y en Cristo. Espero que esta mañana arda tu corazón. Aleluya. Arda tu alma. Arda tu mente. No todo está perdido. No eres un fracasado. No eres una fracasada. Hay esperanza en Cristo. ¿Terminamos? ¿Qué sucedió? Y levantándose en la misma hora, mira lo que provoca la palabra, mira lo que provocan las Escrituras bien interpretadas, las Escrituras dirigidas por el Espíritu Santo en la boca de Jesús, el gran Hijo de Dios, pero también las Escrituras en el corazón y en los labios de ministros de la palabra, mujeres de la palabra, niños de la palabra. Mira lo que provoca cuando esa palabra es abierta, es profetizada,
Mira lo que sucede. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Contaron, dieron testimonio y se unieron al testimonio de Jesús nuestro Señor, que Él ha resucitado. Bendito sea el nombre de Cristo esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Hay esperanza en Cristo. Hay vida en Cristo. ¿Cómo te has sentido? Gracias por todos los hermanos que están escribiendo en esta mañana. Jesucristo no es un mito. Jesucristo no es simplemente una idea que está en el espacio. Jesucristo es un hecho histórico. Jesucristo es parte de la historia. Pero detrás de ese Jesús humano está el Verbo de Dios, está la simiente de Abraham. Él es el eterno Hijo de Dios. Él es el Señor que vino al mundo. Amados, amadas, Iglesia del Señor, no tengas temor. Él camina contigo. Él camina contigo. Él va a tu lado. Él no te ha dejado. Alguien me enseñó en estos días: nunca digas ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Parece que esa expresión ¿por qué? Te deja en el suelo y no te deja avanzar, sino más bien ¿para qué? ¿Dónde está Dios? Leí en la semana una expresión que un ateo, simplemente una frase, no podemos ahondar en esto. Por supuesto, quise decir, no podemos ahondar en esto que voy a decir, porque no hay tiempo para hacerlo, pero simplemente leí esta frase que un ateo le dice a alguien, a un creyente: muéstrame a tu Dios, dame pruebas de tu Dios en la historia, pruebas físicamente, dame pruebas y creo. Y este hermano muy sencillo le dijo: bueno, hace 2000 años vino al mundo, nació en Belén, lo mataron, lo crucificaron, habló, predicó y lo llevaron al Calvario. Él camina contigo. Sí, Él guarda silencio en algunos momentos. Él no responde como nosotros queremos. Pero ¿dónde está Él? Está en tu llanto. Está ahí en tu dolor. Misteriosamente está calmando tu dolor. Misteriosamente te acompaña. El tema es: insensatos, incrédulos, no han creído todo lo que dicen las Escrituras. Bendito sea el nombre de Cristo. Gracias al Señor por los hermanos que están en sintonía y están escribiendo y escriben y escriben y reciben esta palabra, porque es palabra del Señor, es palabra de Cristo. Te invito a orar. Te invito a tener en este momento una actitud de humildad, de respeto, de decir: Señor, aquí estoy. Quiero verte en este día. Quiero sentir tu compañía. Porque si tú no estás en mi vida, guiando, escuchando mis temores, mi vida se derrumba. Jesucristo basta. Él es suficiente para ti. Él tiene todos los atributos para llegar a lo más profundo de tu alma. Padre, en el nombre de Cristo, he hablado de las Escrituras esta mañana, porque tu palabra ha sido una realidad en mi vida. Me has sostenido,
en el valle de sombra y de muerte. Me has sostenido en los momentos más difíciles de mi existencia. Sí, Señor, por gracia y por misericordia soy un servidor. Amo tu nombre y amo tu causa, pero no soy un Superman. No soy un superhéroe. Solo tu gracia me ha sostenido. Y hay momentos en mi vida que parece que no estás. Y es más, no respondes a todas mis interrogantes. Pero no puedo negar que la fuerza del Espíritu y lo sobrenatural de tu nombre guían mi vida. Y en ti he encontrado paz. En ti he encontrado calma a mis dolores. He visto tu mano, Señor. He sentido tu compañía. Y es más, cada vez que usted, Señor, por medio del Espíritu, abre las Escrituras se hacen vida en mi ser. Muchas gracias. Que tu mano poderosa levante, transforme a aquellos caminantes de este mundo, de esta sociedad sin Dios, sin Cristo, y puedan ser transformados en este momento de estar discutiendo bajo una tensión, bajo una crisis emocional, donde hay tristeza, hay depresión, hay amargura, que eso pueda ser cambiado, como estos hombres decían, no ardían nuestros corazones cuando este hombre llamado Jesús nos abría el entendimiento. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.